la fecha de vencimiento. Quisiéramos, Wilito, que tú aproveches y primero le envíes un mensaje a la gente para protegerse de esta pandemia que está haciendo desastre y que por supuesto Guaripa, donde tú resides, no escapa. Hágale ese llamado y luego entramos en la parte política que tú querías desarrollar. Bienvenido. Aló. Ok, aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes a tu emisora, a tu programa. Ahora que hoy ha ido calando en los corazones de la zona sur del estado de Suárez. Gracias. Felicitaciones a ustedes, a Guatache y a todo ese equipo que los acompaña, llevando un mensaje ecuánime a toda la sociedad sensible y toda la zona sur del estado de Suárez y a mi querida gente de Guatache. Bueno, para empezar, yo creo que hay que dejar un mensaje de conciencia, llamar a todos los ciudadanos, no solamente de mi municipio Guanipa, sino de toda la zona sur del estado de Suárez y del estado de Suárez y del país. Desde nuestra organización política Encuentro Ciudadano, tengo la responsabilidad de llevar las riendas de esta organización en el estado, pero hemos sido claros, hay que salir a la calle con todo lo que es la precaución. El COVID no es, como nosotros decimos, no es un juego. COVID es una enfermedad que viene azotando al mundo. En este caso, la mesa de Guanipa no escapa, el país no escapa de esta realidad. Hay que usar los mecanismos, todo lo que es la prevención, lavarse las manos, todo lo que es el uso del tapaboca, todo lo que es llegar a nuestros hogares y tener la precaución mínima, medida de prevención para evitar el contagio del coronavirus. Por ahí mi abuela estuvo comunicándose conmigo, ella en Valencia, tiene 90 años de edad, y estaba preocupada por esa situación, dándome algunos remedios caseros, hacer gárgaras de vinagre con bicarbonato y limón. Todo esto es viable. Claro. Siempre y cuando nosotros no tomemos conciencia en lo que es el coronavirus y todo lo que representa el coronavirus para toda una sociedad. Bueno, yo creo que podemos hacer mil ecos, pero yo creo que todos, cada uno de los antepidientes, los ciudadanos de la mesa de Guanipa están tomando conciencia con el uso del tapabocas y las medidas necesarias para prevenir la enfermedad. Así es. O el contagio. Ok, Wilito, en este instante que tú haces recorrido por San José de Guaripa, ¿cómo ves los centros de salud, los barrios adentro, los módulos? Hay de verdad una atención también que sirva para descongestionar el Hospital General del Tigre, que dicho sea de paso también le pide a los gobernantes locales del sur del estado que puedan suministrarle o dotarle insumos, porque eso permite que mucha gente de estos sectores, de estas comunidades, la mayoría de sus pacientes van al Hospital del Tigre, pero lamentablemente no tienen los recursos, no tienen la ayuda de estos municipios, de estos alcaldes, ¿no? Y bueno, yo en estos últimos 3 meses, lo que va del año, he recorrido la zona sur del estado de Suárez, partiendo desde Masir, el municipio de Monaga, lo que es San Diego, Suárez, Santa Clara, y cuando pasamos también al municipio de Miranda, como lo es Payaguán, capital, como las comunidades como Atapirire, Mécura, Alpao, Salpao, viniendo al municipio de Guanipa. Nosotros tenemos también parte rural como es el Burro, como La Peña. Cuando vamos al municipio de Independencia, que también está lo que nosotros llamamos Mamo Arriba, Mamo Abajo, y vamos al municipio Freite, por aquí todo lo que es Orichipano, Micaída, La Mata, todos estos sectores, esta comunidad rural del municipio Freite, hemos visto todas las zonas de Estados Unidos, hemos pasado y hemos visto cómo los centros de atención integral han sido prácticamente abandonados, han llevado a falta de insumos. Hoy la inseguridad también los ataca o los acosa. Entonces hemos visto un descuido en el programa de salud de los centros de diagnóstico integral y han ido congestionando lo que es los hospitales, todo lo que son los módulos que ya vienen, que son existentes de hace un par de años. Digo que el Hospital del Tigre es un hospital central para toda la zona sur del estado de Suárez y hoy congestionado. Se han visto unos graves problemas en lo que es los insumos, pero eso no es solamente la entrega de los insumos, es el transporte de los insumos que ha venido afectado
por todo lo que es el transporte. En este caso, la mayoría de estos transportes son a gasoil, son a combustible, y vemos como hoy tenemos una escasez de gasoil que es grave para toda esta distribución, no solamente de la medicina, sino también de los alimentos, todo lo que es los productos de la canasta básica alimentaria que nosotros podemos producir aquí en el estado de Anzoátegui, que ha venido decayendo. Para un tema, para decir, hoy amaneció la canasta alimentaria en $446.60. ¿Cómo 446 salarios mínimos para poder cubrir la canasta alimentaria en todo lo que es los guanipenses, todo lo que es los anteocupantes, las familias. Estamos hablando de un promedio de $281, hermano. Todo esto se ha venido, por supuesto, ha venido afectado y se va a seguir incrementando con lo que es la distribución del gasoil o del combustible, que hoy ha venido afectando no solamente a la mesa de Guanipa y al productor agropecuario de la mesa de Guanipa, no solamente a la familia de la mesa de Guanipa, sino a todo el país, todo el estado de Anzoátegui. ¿Tú ves alguna acción por parte del gobierno o de los sectores opositores en San José de Guanipa de buscar de qué manera reivindicar o rescatar la confianza del pueblo en mejorar las condiciones? Wilito, me va a permitir, voy a cumplir compromisos comerciales al regreso. ¿Cómo no, hermano? Tú puedes, si quieres, cortar para que no vayas a gastar y luego me llamas para sacarte otra vez al aire, ¿está bien? Sí. Ok, sí, vamos a cumplir compromisos comerciales. Identificamos la planta. Ya regresamos, es Wilito, San José de Guanipa. ¿Y cómo está el aseo urbano? ¿Están recogiendo la basura en Guanipa, Wilito? Bueno, mira, el tema de la basura o los desechos, yo digo que estos desechos que hoy abundan en el municipio de Guanipa, no solamente Guanipa, el municipio de Miranda, el municipio de Independencia, es un grave problema. Hoy, bueno, no hay recolección en el municipio de Guanipa, mire, donde yo hice mi residencia, pero en ese recorrido, cabe destacar que es competencia del gobierno local lo que es la recolección, en este caso los desechos como lo es la basura, y el vertedero como tal es competencia del gobierno nacional, del gobierno regional. Es grave problema que existe en el municipio de Guanipa, en las principales avenidas, en las principales calles, en los urbanismos donde se han tenido que improvisar unos mini vertederos, por decirlo así, porque hay una acumulación de la basura en el municipio. En el municipio de Independencia pasa igual, hermano. Tuve un recorrido hace poco en el municipio de Independencia, en lo que es lo que es Soledad, y es el mismo problema. Cuando tú vas al municipio de Miranda, está en el mismo problema. Y si vas al municipio de Monaga, bueno, aparte de que voy más atrás, como dice el venezolano, este es un grave problema en lo que es la recolección, y esto ha venido provocando, por supuesto, los mismos ciudadanos buscando algunas alternativas. Lo que hacen es quemar la basura. Entonces, todo ese eje de contaminación ambiental que existe en el municipio. Es grave la situación. Creo que aquí en el municipio hay un solo camión, de lo que hemos visto, lo que hemos hecho el seguimiento en esta recolección para todos los sectores del municipio de Guanipa. Entonces lo que vemos es una gran acumulación, en un foco de contaminación. La gente ha tenido que proceder a quemarla porque bueno, no hay recolección en los principales urbanismos, en los principales sectores del municipio, y mucho menos en la avenida principal como lo es la Penameparía. Es grave la situación del problema de la basura, pero no solamente eso, también el problema de iluminación, de iluminación. Cuando tú pasas o entras al municipio, es un municipio totalmente oscuro. Entonces eso es parte también de una política errada en materia, una política errada a nivel municipal. Problema del agua. Hoy solamente aproximadamente el 22% de las familias del municipio de Guanipa o familias guanipenses tienen acceso al vital líquido. Sectores como Monteverde, La Floresta tienen años que no les llega agua, Casco Central, entre otros. Ese es un grave problema, donde el municipio de Guanipa o la mesa de Guanipa es el acuífero más grande de agua dulce de Latinoamérica y el tercero en el mundo, hermano. Pero cuando tú vas al municipio de Monaga, allá en el olvido, lo que es Mapire, como te lo dije, San Diego, Santa Clara,
como lo es Suaza, entonces ya no es el 22%, hay merma, y apenas le llega agua por grifo al 7 o al 8% de las familias, en este caso el municipio de Monagas. En el municipio de Miranda es más o menos la misma tendencia, se incrementa un poco más, entre el 12 y el 15%, y cuando vas al municipio de Independencia, entonces apenas el 14, entre el 14 y el 16% de las familias a orilla del río Orinoco, ¿no? Entonces es grave la situación que hay en materia hidrológica, y no solamente en la zona sur de Tabanzuati, y en la zona norte es igual. Hace poco yo estuve acompañando a Juan Pablo Guanipa, Luis Florido, William Dávila, que estuvieron aquí en la zona sur de Tabanzuati, y me metí con ellos al que recogía la zona norte, y una de las muchachas que las acompañaba, una de las asistentes, me dice: ustedes son bendecidos por esa agua tan limpia y pura que tienen en la mesa de Guanipa, o que tienen en el municipio de Guanipa, en el municipio de Simón Rodríguez, y somos bendecidos, pero la tenemos no la tenemos en la superficie, lamentablemente por políticas erradas en materia hidrológica. No le llega a la familia de la mesa de Guanipa, no le llega el agua por grifo, donde, bueno, un derecho constitucional es una violación a nuestros derechos, pero ese es un grave problema no solamente del gobernante, también de lo que es Hidrocaribe. Yo creo que hay que cambiar. Nosotros estamos trabajando en función de la formación de nuevos ciudadanos, donde las instituciones sean autónomas, donde puedan hacer un trabajo mancomunado, lo que es alcaldías o gobiernos municipales con las instituciones nacionales como el Hidrocaribe, para solventar el grave problema en materia hidrológica que hay no solamente en la mesa de Guanipa, en todo el estado de Anzoátegui y en todo el país. Mira, abuelito, y aparte de las denuncias, algunas bien fomentadas con mucho argumento, ¿qué alternativa presentan ustedes en el supuesto mañana que se presenten unas elecciones de carácter municipal? ¿Qué alternativas presentan? Porque se está moviendo lo mismo de siempre, una gran división en los sectores de oposición, y eso le facilita, por supuesto, al gobierno seguir matando la partida. ¿Qué alternativa presentan? Mira, nosotros en el Encuentro Ciudadano tenemos una posición muy clara. Hay que hacer un cambio estructural en todo el sistema de gobierno. Hay que hacer un cambio estructural que parte de la Presidencia de la República hasta la Cámara Municipal, y de la Cámara Municipal hasta la Presidencia de la República. Que se le devuelvan la autonomía a las instituciones del Estado, que se le devuelva la autonomía a lo que es el Banco Central de Venezuela, que se le devuelva la autonomía al Consejo Nacional Electoral, que se le devuelva la autonomía, que se le regrese su autonomía al Tribunal Supremo de Justicia, que todo parte en un cambio estructural en todo el sistema de gobierno. Nosotros, de Encuentro Ciudadano, tenemos esta posición firme y clara: seguir exigiendo garantías, seguir exigiendo que en el país no puede seguir este tema de los presos políticos, cuando nosotros decimos que hay más de 400 presos políticos que continúan con sus inhabilitaciones. Entonces no tenemos derecho a elegir. Eso es grave, esta situación en materia de derechos humanos. Pero nosotros decimos presos políticos y dicen que no es preso político, que no son presos políticos, sino que son políticos presos. Entonces todo el que falte a la ley, y respeta la Constitución, que viole la Constitución, tiene que caerle todo el peso a la ley, pero no simplemente por una persecución, por simplemente pensar distinto, por el simple hecho de ir a un medio de comunicación y nosotros expresar toda la disidencia que tenemos con estos 22 años de políticas erradas en distintas materias. Entonces nosotros somos en este caso perseguidos por el simple hecho de pensar diferente, o ir a una emisora no seleccionada y cerrada por simplemente entrevistar a una persona no acepta el gobierno. Yo creo que esto no debe ser así. Eso nosotros estamos trabajando en este proceso para defender las autonomías a cada una de las instituciones. ¿Cómo hace esto? Bueno, haciendo un cambio estructural en todo el sistema de gobierno. Puedo decir que las decisiones que tomemos en el marco de algún proceso electoral va a ser en marco de la unidad, en una unidad total y verdadera de cara a un nuevo cambio que va a venir entonces para los próximos meses, los próximos años, un cambio estructural en todo el sistema de gobierno. ¿Tú representas qué sector político, Huito, allá en Guanipa o a nivel del Estado? Nosotros yo tengo la responsabilidad en este caso de la presidencia regional de la Organización Política Encuentro Ciudadano, una organización que en el Estado apenas tenemos un año de fundada,
2 años en el país, la presidí la diputada, electa en el 2015, y el Solórzano, ella es luchador incansable en materia de derechos humanos, ha sido una voz disidente dentro de algunos sectores, por ahí estamos. Nosotros estamos llevando esta nueva alternativa, llevando la formación de nuevos ciudadanos, porque ahí parte por rescatar los valores de la sociedad que hoy han sido violados, han sido maltratados. Hoy las madres guanipenses son padre y madre a la vez. ¿Por qué? Bueno, porque los padres han tenido que salir a las fronteras a buscar nuevas alternativas económicas por esta misma situación que nos ha conllevado de crisis financiera y económica en el país, y que bueno, ha afectado a la familia guanipense, a la familia anzoátegüense, a la familia de la mesa de Guanita en esta descomposición social. Bueno, estamos conversando con Wilito Hernández, representa ese movimiento de la ex diputada Delsa Solórzano. También dice que hay la mejor intención de unir las organizaciones políticas para presentársela a la comunidad. Ustedes que en Guaripa, ¿qué candidato tendrían ustedes ya en movimiento que pudiera ser la esperanza para ser electo alcalde dentro del marco de la oposición, Wilito? Mira, aquí, bueno, yo digo que las aspiraciones todas son válidas, todas en política también. Yo siempre lo he dicho, yo cuando empecé a estudiar en primer grado, yo, bueno, quería ser ingeniero. Posteriormente uno obtiene el título, entonces uno sigue con sus aspiraciones, hacer posgrado, hacer maestría, alguna especialización en el área. Igual el doctor, igual el abogado, igual el administrador. En política también, pues todo el que está en el proceso tenemos como prioridad darle un mejor porvenir a una sociedad, a una comunidad, y no pensar en colectivo. Hay que pensar en colectivo, más no individual. Entonces, todas esas aspiraciones son válidas, pero nosotros tenemos que ir, por supuesto, a un proceso electoral con un Consejo Nacional creíble, donde tenga una depuración del red, donde se respeten los derechos a elegir. Eso es lo que tenemos que tener claro. Es grave la situación cuando nosotros vamos, como cualquier ciudadano, vamos a un proceso electoral, entonces más allá, si no eres afecto al gobierno, entonces te ponen un protector, desviándote los recursos de las instituciones, como yo le dije, como el caso de Hidrocaribe, no tienen una ley de municipalización, donde sectores, como en este caso, los consejos, en este caso, por ahí se está nombrando lo que es ir hacia las ciudades comunales, que es una violación al derecho constitucional, a la autonomía de las alcaldías. Entonces, todo eso, pues nosotros decimos que vamos a un cambio estructural en todo el sistema de gobierno, pero parte de dónde, parte de una verdadera unidad, donde todos los actores estamos agrupados, donde todos vamos a salir con una propuesta clara de unidad y cambio que se quiere, no solamente el municipio de Guanipa, que se quiere el Estado, que se quiere el país. Pero ahorita, para su movimiento, Wilito, ¿hay algún candidato que llame la atención, que pudiera rescatar y hacer esos cambios estructurales que tú has dicho en San José de Guanipa? Y hay varios, por ejemplo, está Cheo Nasser, está Manuel Presilla, y seguramente vendrán otros, pero ¿cuáles de esos candidatos te llama la atención que pudieran hacer cumplir esas normas de estructura, de modernización, que brinde la confianza al pueblo de Guanipa? Y bueno, aquí hay hombres luchadores, hombres y mujeres, sí, que están trabajando por un cambio en el municipio de Guanipa. Dame nombre, Wilito, dame nombre. Hablar de candidatura hoy, eso va a venir a un proceso de entendimiento. Lo que les puedo asegurar es que cada uno de estos hombres y mujeres que están en el municipio de Guanipa, estamos trabajando para un cambio estructural en todo el sistema, partiendo de los concejales, pasando por los alcaldes, viendo el Consejo Legislativo, viendo a la Presidencia de la República. Le aseguro que en su momento, en unidad, tomaremos un cambio, en este caso decimos, no solamente para el municipio de Guanipa, sino para muchos municipios, como ya se los nombré de la zona sur del estado Anzoátegui. ¿Tú estarías dispuesto poner tu nombre al Consejo Legislativo para apoyar una reelección también en su gestión del propio Barreto Sira? Mira, pero es que hablar de candidatura ahorita es un poquito prematuro. ¿Por qué? Primero, no se tiene un Consejo Nacional Electoral. Uno, partiendo de ahí, no hay Consejo Nacional Electoral hoy creíble, ni siquiera están las propuestas todavía por ahí en Santos. Es uno. Dos,
hay que ir a un proceso de depuración de los redes. Hay que cumplir, no cumplir o exigir mínimas garantías electorales, hay que exigir garantías electorales, que nosotros podamos elegir, que cada uno de los ciudadanos puedan con su voto decir, mira, este es mi representante que va a conducir mi municipio, que va a conducir lo que es la Cámara Municipal, que va a ir a los consejos legislativos, que va a ir al gobernador, que va a ir, porque entonces si seguimos en este proceso nada más por poner un nombre, por decir, mira, aquí vamos a ir a un proceso de elección y no me respeta la ley de procesos electorales, entonces ¿qué estamos haciendo? Donde me desvían los recursos, donde ponen el protector, donde las instituciones no son respetadas. Entonces todo esto hay que ir evaluándolo y en su momento saldrán. Desde esta posición nosotros tenemos claro que hay que hacer un cambio estructural de arriba hacia abajo. ¿Cómo evalúas tú la actuación del gobernador Barreto Sira, quien dicho sea de paso ya también está aspirando a la reelección? Está esperando un nuevo Consejo Nacional Electoral, ha dicho que va a aspirar su reelección. ¿Estarías de acuerdo con esa reelección? Mira, yo creo que hay que hacer una evaluación y es parte de la evaluación que tienen que hacer cada uno de los alcaldes y gobernadores del país en ejercicio, ¿ok? Entonces, donde tú eres gobernador o eres alcalde y donde no te envían los recursos, donde aquellos te los envían, donde te ponen un protector, como ya lo dije, entonces nosotros lo que somos unos administradores de una nómina, porque no podemos darle más allá de la respuesta a cada uno de los ciudadanos que lo está exigiendo, pero también hay que exigir desde la ley, hay que exigir de los puestos, en este caso de los puestos gubernamentales, no solamente a los sectores populares, también hay que ir a las instituciones y decir, mira, aquí está, usted me tiene que respetar, porque a través del mecanismo del voto, ¿okay? Como instrumento democrático, yo soy el responsable en el Estado, pero donde los distintos entes gubernamentales, en este caso nacionales, no te mandan los recursos, donde te desvían el situado, donde te lo recortan, donde no te respetan, entonces todo eso hay que ponerlo en evaluación. Creo que en este caso el gobernador Barreto ha hecho una tarea en todo el estado tratando ¿okay? de llevar algunas respuestas a la población altoatidense, dando desde este reporte presupuestario, pero dando algún tipo de respuesta. Él tiene que hacer una evaluación, ya le compete a él hacer una evaluación y decir, mira, sí, estoy apto para continuar o aspirar a la reelección en el cargo a gobernador, y decir, bueno, le puedo dar respuesta en este caso a cada uno de los municipios del estado en distintas materias. Por eso es una evaluación, pero yo creo que hay que partir desde un nuevo Consejo Nacional Electoral, donde se respeten la ley de procesos electorales, donde se respete el derecho de elegir, porque ese es el detalle. El ciudadano estadounidense hoy no tiene derecho a elegir, simplemente que tú vas a escoger un candidato y que tú vas a hacer un derecho al voto, entonces por mañana ese voto no es reconocido y respetado. Así es. Mira, Willy, tú eres ingeniero civil o... Petróleo. Ingeniero en petróleo. ¿Qué pasaría mañana, Wilito, dentro de ese marco de la unidad? Dicen, Wilito Hernández es ingeniero en petróleo, esta es una zona, todavía Guaripa tiene pozos petroleros. ¿Qué pasaría si esa unidad decide tenerte a ti como candidato a alcalde? ¿Qué proyecto llevarías tú en acción? Mira, esto para llevar el proyecto en acción no simple y llanamente no tiene que ser alcalde. Aquí hay que hacer una evaluación en todo lo que es en materia petrolera. Nosotros, la mesa de Guanipa, que representa Guanajuato, representa el 52% de la reserva de la paja petrolífera de los Orinoco. Nosotros somos la segunda reserva de gas del oriente del país, la tercera en el país. Entonces tenemos un grave problema, no solamente en la industria petrolera, lo vemos en distintas áreas. Lo que es la industria petrolera hoy maltratada, donde nosotros no tenemos esa actividad 22 refinerías en el mundo. Solamente hay dos semi-operativas, como es el Palito y Carbón, donde tenemos la refinería de Puerto La Cruz totalmente paralizada, donde tenemos José que tiene una capacidad de procesar un promedio por 60.000 barriles para el gas que nosotros consumimos en los hogares, y solamente está produciendo 10.000, con el consumo en todo el país un promedio entre 45 y 50.000 barriles de gas. Entonces vemos que es la única que está produciendo 10.000.
tenemos este grave problema en lo que es el suministro de gas. Es grave la situación, aquí hay que hacer para la industria petrolera nada más para la industria petrolera se requiere un promedio de 28.000 millones de dólares anuales para recuperarla. En el caso de Florida, hoy vemos una venta de cajas que se ha incrementado por cada día. Bueno, los ciudadanos buscando alternativas, entonces tienen que ir a desvalijar las plantas compresoras, tienen que ir a desvalijar los taladros como el PVC técnica que está por allá en el municipio de Guanita, en la zona de lujo totalmente abandonado, tienen que ir a desvalijarlo para venderlo como chatarra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer una reestructuración, hay que hacer una reingeniería de las principales industrias del país y hay que atraer, en este caso, traer inversionistas a las zonas, a cada uno de los municipios donde se respeten lo que es la inversión, donde hoy los empresarios están a Estados Unidos con Maduro y ciertos representantes de Maduro, pero exigiendo, por supuesto, en este proceso, exigiendo que les respeten lo que es la seguridad jurídica, que lo dejen importar, que lo dejen importar para ellos, por procesar su producto y tener el acabado en las mesas de los venezolanos y en las mesas de los presidentes. Pero esto ya ha pasado en otras oportunidades, no va a haber respuesta por parte de Maduro y Congo, entonces vamos a ver mañana un sector, en este caso como es el empresario, totalmente golpeado y va a seguir golpeado porque no hay capacidad de inversión, no hay capacidad jurídica ni que respeten las leyes a cada uno de estos empresarios, no solamente de la mesa de Bonita, sino de todo el Estado y todo el país. Mira, para sintetizar y dándote las gracias por tu intervención, quiero que me digas de verdad, ¿vas a colocar tu nombre dentro de los aspirantes a alcaldía de Guaripa? No, hermano, no. Creo que el efecto de candidatura hoy la sociedad lo que quiere en realidad es llevar un mensaje claro a la sociedad venezolana. Nosotros vamos a trabajar en unidad con los factores democráticos. Esto no está en la mesa de que Luis Fernández va a ser hoy diputado, que va a ser mañana alcalde o un cargo de elección popular. Nosotros tenemos claro nuestra vida, seguir formando ciudadanos, seguir haciendo aporte a la sociedad. Tenemos un plan país que hay que desarrollarlo mañana y eso parte con un cambio estructural en todo el sistema de gobierno. Sin embargo, nosotros jugamos a la unidad, lo que llamamos a la unidad, pero una unidad verdaderamente democrática, no los partidos idealizados, que ya lo conocemos, las organizaciones políticas que no fueron fidelizadas, porque eso parte de ahí también, donde se respeten los colores de las organizaciones políticas, donde el ciudadano, el guanicense y todos los habitantes de la zona sur de Estados Unidos puedan salir con su franela orgulloso de representar algún partido político y decirle al ciudadano, mira, aquí no importa el rojo, no importa el blanco, aquí no importa un solo color, que lo que importa es la unidad, lo que importa es que nosotros salgamos de este atolladero que nos ha llevado estos 22 años de desidia. Aquí en el municipio de Bonita, como ya lo digo, en el municipio de Bonita, bueno, el municipio que hoy las familias no tienen acceso a vital líquido, donde sectores como el Mirador, Caurimares, Sabacino, como lo de Santana, toda la zona norte del municipio, no tiene redes claras, hermano. Es grave en estos 22 años y en pleno siglo, y si te vas al municipio Independencia es igual, y si te vas al municipio Freixo es igual, y si te vas al municipio Monagas es igual, y si te vas al municipio Miranda es igual. Yo he venido recorriendo cada uno de los municipios del Estado Anzoátegui y este año me he dedicado a recorrer la zona sur del Estado Anzoátegui, recorriendo esta necesidad de cambio que requiere el país. Y el cambio que requiere no solamente la zona sur del Estado Anzoátegui, sino el país es unidad, pero unidad verdadera. Los que estamos trabajando hoy por un mejor porvenir y llevando este mensaje de formación de nuevos ciudadanos y de rescate de los valores de la sociedad que hoy se han perdido por múltiples razones. Entonces hay que seguir allá, esta guerra psicológica del gobierno, porque hace un par de años, hermano, hay que decirlo, era la guerra económica, hoy son las funciones, la industria petrolera, el debate de la industria petrolera empieza en el 2007-2008 cuando se hizo una reforma a la ley de hidrocarburos y vean los resultados que nos han llevado hoy. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Yo estaba en la universidad para ese entonces y salimos por el sí, pero no, por una reforma constitucional donde el venezolano se puso y esto lo plasmamos y decidimos ir en
no había un proceso comunal y después se creó la ley de consejos comunales. Eso pasó y hoy quieren aprobar lo que son las ciudades comunales. Pero peor aún esto, ahorita, hablando hace un par de semanas, estaba llevando la propuesta de ley en estos diputados, entre comillas, que fueron elegidos el 6, entre comillas, digo, de llevar el precio de la gasolina, llevarlo a un solo tabulador a 0,75 dólares el litro. ¿A qué no va a conllevar esto? A más del transporte. Y es un grave problema donde hoy no hay producción en la que no se va a tener que seguir importando, porque el debate de alimentación que le nos ha conllevado que no podemos siquiera producir para el consumo de nosotros venezolanos. Entonces, esto cabe a la reflexión y esto parte de un cambio estructural en todo el sistema de gobierno. Mira, Wilito, te doy las gracias. Antes quiero, ¿cuándo viene Delsa Solórzano a la zona sur del estado? Pero nosotros teníamos planificado hacer un congreso, un pleno de todo el bloque oriental. Aquí iba a ser en el Tigre, el municipio bonito, el municipio Simón Rodríguez, donde iba a asistir el estado de Bolivia, el estado de Tamazulu, el estado de Amazonas, Nueva Esparta, Sucre y Guárico. Por supuesto nosotros quedamos de todo el anfitrión, pero bueno, con todo este problema pandémico y todo lo que representa, lo que es el COVID, lo hemos frenado y lo vamos a suspender, porque ya está suspendido para el último trimestre del año con el favor de Dios, donde vamos a tener lo que sí vamos a tener en las próximas semanas, ya después de Semana Santa, de la mano de Ciceronero, que es nuestro coordinador municipal, en el municipio de Simón Rodríguez, en el municipio municipal, la Compañía de Gobierno que tiene 26 años, ingeniero químico. En el municipio de Miranda tenemos a Fernando y tenemos a José García, en el municipio de Independencia tenemos a César García, como también en el municipio de tenemos a la Presidencia de Agua. Entonces lo que vamos a ir trabajando en unos talleres en materia de derechos humanos, en formación de nuevos ciudadanos, llevando escuelas para padres y rescatando esos valores de la sociedad que hoy se han perdido por múltiples razones, como ya tenemos algunas, y esa es composición social que nosotros tenemos que trabajar en duro para llevar a la meta de los venezolanos, a la meta de los guanicenses, a la meta de los antioqueños, que es la familia con su desayuno, su almuerzo y su cena, pero en familia. Ok, muchas gracias, Wilito Hernández, dirigente nacional. Bueno, ha hecho una exposición sobre la misma situación del petróleo, él como ingeniero petrolero, como dirigente político, y ha dicho muy claro que él no tiene aspiraciones, no le quita el sueño, pero sí quiere luchar por defender lo que es el país, que las cosas puedan rescatarse. Muchas gracias, Wilito, y que tenga suerte, hermano. ¿Okay? Gracias a ti, Héctor, y espero pronto, una vez que termine la pandemia, ir a hablar un poco del tema de la industria petrolera en la calle. Bueno, muchas gracias, suerte pues, Wilito Hernández, dirigente nacional, el movimiento que lideriza la exdiputada Delsa Solórzano. Gracias por estar con nosotros a través del hilo telefónico que hemos venido haciendo el programa con esta intención para evitar pues el contacto, así como nos lo están pidiendo, la prevención del contagio del coronavirus, que no es juego. Dice por aquí, buenas tardes.